noche de hoy vamos a estudiar la carta a los Efesios. Es importante que entiendan que solamente estoy dando sinopsis, es dándole un motivo para que ustedes se sienten a leer y a escudriñar. Por eso que no entramos en detalle, pero esta carta es otro aspecto de Pablo que le va a fascinar a ustedes si se sientan a leer la carta, por la sencilla razón de que esta carta a los Efesios no es una carta ocasional, como se dice. O sea, Pablo, como ustedes saben, en Corintios estaba pasando algo, ¿verdad? En Romanos igual, y por la ocasión, Pablo escribe para establecer unas doctrinas y unas correcciones. Sin embargo, esta carta a los Efesios no es ocasional, simplemente él escribe una carta para la iglesia. Otra cosa muy importante que entienden, que aunque el comienzo de la carta dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, la carta original, los manuscritos originales, no dice en Éfeso, solamente dice a los fieles en Cristo Jesús y una rayita. ¿Por qué? Porque cuando escribe la carta, obviamente de donde él estaba escribiendo, que era de una cárcel más o menos de 60 a 62 después de Cristo, todavía hay discusión de dónde la escribió, pero él visitó a Éfeso. Lo pueden buscar en el capítulo 18 del libro de los Hechos, y fue breve esa primera visita, pero la segunda visita, que está en Hechos capítulo 19, estuvo 3 años allí. Obviamente lo que él está haciendo es enviándole una carta doctrinal, de una revelación espectacular. Es más, se dice que la carta a los Efesios tiene un 80% de la doctrina cristiana. En otras palabras, no hay razón para que un cristiano ande mendigando conocimiento si se lee la carta a los Efesios, porque Pablo mostró en esta carta a los Efesios su espíritu pastoral, pero magistralmente también mostró lo buen maestro que es, con el conocimiento que él tiene de lo que era la Escritura y lo que entonces entendió por revelación del Espíritu Santo cuando Cristo se le enfrenta, y obviamente toma todo ese conocimiento que él tenía de las Escrituras para tornarlo hacia el Evangelio. Así que esto es bueno entenderlo para que cuando lean la carta a los Efesios vean cómo Pablo escribe doctrina. Y es importante también que entiendan que, aunque la palabra doctrina tiene muchos significados, pero en la religión, o sea, en la parte religiosa, doctrina son las enseñanzas que están en la Biblia. Cuando la gente habla de doctrina, pues tiene que hablar de lo que está escrito ahí. Ahora, cuando hablamos de dogmas, son las ideas o los pensamientos o las opiniones de los teólogos o de los pastores o de los maestros que toman esa doctrina y la convierten en reglas de práctica para uno como creyente. El problema de los dogmas es que muchas veces son opiniones personales que no tienen que ver nada con la Biblia. Y ahí es donde muchas iglesias fallan, cuando comienzan a establecer dogmas personales como doctrinas bíblicas. Como maestro, ustedes tienen que tener mucho cuidado en que no vayan a convertir dogmas en doctrinas. Doctrina es lo que está en la Biblia, lo que está escrito, ¿verdad? En términos religiosos. Ahora, Pablo en esta carta, pues da mucha doctrina para el creyente. Si usted quiere ser un creyente enormemente rico en sabiduría, léase la carta a los Efesios, porque hoy vamos a darle más que como ese saborcito de lo que hay ahí. Pero si usted se dedica a leer bueno, yo no sé si yo he dicho esto de todas las cartas que he dado clase, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es espectacular. Uno se emociona con cada carta, pero en esta específica, Pablo magistralmente, lo digo así porque magistralmente ha hablado de diferentes puntos doctrinales que cualquier creyente puede predicar más que del libro de Efesios.
Así que si usted quiere ser rico espiritualmente, memorícese el libro de Efesios, que está buenísimo y más. El apóstol Pablo la escribió en algún momento durante su encarcelamiento en Roma, alrededor de 60 a 62 después de Cristo. Esto es un aproximado, ¿verdad? Pablo se dirigió a las iglesias de la provincia romana de Asia. De hecho, Éfeso era la capital, ¿verdad?, de ese lugar. Hoy día se conoce como Turquía occidental. Así que si usted busca en el mapa Turquía occidental, se va a dar cuenta que más o menos esa área es donde estaba Éfeso. Dirigido a los creyentes de Éfeso, pero como le dije que en 1:1 en la carta original no decía para Éfeso, pero aunque se dirigió la carta se le envió a ellos, pero Pablo en las cartas originales no tenía dirigido a Éfeso porque quería que fuese una carta para la iglesia, no solamente de Éfeso, sino de todas las iglesias que estaban en el área. Dice, Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. De hecho, uno de los templos más grandes en Éfeso era a la diosa Diana. Se tardaron aproximadamente ciento y pico de años en construir ese templo a la diosa Diana, que era la diosa romana, pero en griego quizá usted la va a encontrar como Artemis, pero era prácticamente lo mismo. Eso se llama sincretismo, cuando mezclan una religión con otra y le dicen, mira, la diosa Diana en tu religión es la de nosotros, Artemis, ¿ves? Y eso pasa aún hoy día en las iglesias, cuando las iglesias, pues obviamente, las iglesias que todavía creen en ídolos y tienen diferentes ídolos con diferentes nombres, pero son nombres de idolatrías espiritistas. Una de las descripciones que hablan de Éfeso es eso, que era sumamente espiritista, pagana y supersticiosa. Pues miren el ambiente de Éfeso para que vean cómo los creyentes que aceptaron a Cristo tenían que luchar en la vida que tenían en ese pueblo. Éfeso era también estaba cerca del mar Mediterráneo, tenía un puerto, tenía mucha importación, tenía mucho negocio y eso causaba que vinieran de otros pueblos, igual como hablamos de Corinto, que vinieran de otros pueblos a quedarse allí, a buscar su Dios para adorarle. Y la diosa Diana era una de las que ellos adoraban en ese tiempo. Dice, Éfeso era un imán para la inmoralidad sexual. Al mismo tiempo, tenían filosofías impías, ocultismo espiritual y competían por la atención en el próspero mercado en la ciudad. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismo y de relacionarse con Dios. Pablo se preocupó mucho de que esta gente en Éfeso entendieran cómo deben relacionarse con Dios y que no imitara la adoración a los ídolos que tenían allí en Éfeso. Dice, Pablo quería que pensaran de sí mismo como personas unidas a Cristo. Esto es lo central de la carta, ¿verdad? Que donde menciona a Cristo como el centro de nuestra vida. Dice, un pueblo con una nueva identidad radicalmente. En otras palabras, que no temieran, aún viviendo en ese lugar, que habían aproximadamente de 500,000 a 700,000 personas habitando en ese lugar, que no temieran identificarse como cristianos en medio de esa adoración y esa idolatría y esa perversión sexual que había. De hecho, en Efesios capítulo 2, versículo 12, dice que los que estaban lejos ahora están cerca por la sangre de Cristo. Y en esta carta Pablo especifica bien claro la diferencia entre el pueblo judío y el pueblo cristiano, pero que se unieron como un solo pueblo en Cristo Jesús. O sea que ya no había diferencia entre judíos y los cristianos. Trasfondos históricos, dice aquí, ¿verdad? De hecho, en esa carta, usted sabe que la costumbre de Pablo era saludar a las personas que conocía en los lugares y mencionaba los nombres. En esta carta, a la única persona que mencionó fue a Tíquico
y lo mencionó como un instrumento del reino para el ministerio, pero no habló de más nadie en la carta. Pero sí que es más diferente a las otras cartas, mostró un espíritu más pastoral y más de maestro. Usó toda su filosofía pedagógica para soltar en esa carta espectacular. Ya yo la he leído, o sea, para dar esta clase, ya yo la había leído, obviamente, desde que me convertí, pero para esta clase la he leído 3 veces. Y es increíble cuando usted ve la mentalidad de Pablo, tan inteligente como él describe cada detalle de la obra de Dios a través de Cristo en el Evangelio. Dice, la carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Recalca la importancia de la unidad, que esto siempre está importante en todas las cartas, y el uso de dones espirituales. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo se propone fortalecer la fe de la congregación de Éfeso y procura que tomen conciencia de la lucha contra los ataques del maligno, los cuales, número 1, deben combatir con armas espirituales. Entonces, una de las cosas que él habla en la carta, que los ataques del maligno se combaten con armas espirituales, no con armas carnales. Dice, describe en la carta, describe el propósito eterno de Dios. Número 3, describe a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza, nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Eso es, simplemente somos los que funcionamos para honrar a la cabeza. Número 4, salvación. Habla de la salvación por medio de la gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de parte de Dios. Y en la carta también establece la conducta del creyente. Y por último, la iglesia en unidad con el Señor. En otras palabras, sin Él, nada podemos hacer. Hay personas que me dicen, pero hay millonarios, hay arquitectos, hay abogados, sí, pero cuando Jesús dice que sin Él nada se puede hacer, no está estableciendo que tú no puedes ir a sembrar una matita sin Él. O sea, lo que Jesús está estableciendo es que tu vida cristiana no va a tener victoria si no lo tienes a Él a través del Espíritu Santo. O sea, el cristiano tiene que tener una total dependencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los temas principales que hay en la carta? La gracia, ¿dónde estamos sentados? Dice la carta, en lugares celestiales, donde se sentó Jesús a la diestra del Padre, que quiere decir a la derecha del Padre, donde se sentó Jesús, y dice que nosotros fuimos sentados también en lugares celestiales juntamente con Jesús. Y número 3, como tema principal, misterio revelado. Porque, aunque aquí dice solamente misterio, pero vamos a ver que fue un misterio revelado. ¿Y por qué le digo revelado? Porque un misterio es algo que no conocemos. Pero en la carta a los Efesios hay un misterio revelado. Y es en capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a buscárselo por aquí, ¿verdad? Pablo hablando dice así. Voy a empezar desde el 8 para que entiendan la oración completa. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que humilde, ¿verdad? Que él, siendo un apóstol heavy, llamado por Jesucristo, tuvo una experiencia personal, un hombre que mataba a cristianos, ahora dice, yo soy el más pequeño de todos. Él no tiene necesidad, que tenía los títulos, que en una ocasión en la carta de los Corintios dice, yo puedo hablar más lengua que nadie. Sin embargo, él no deja que eso se le vaya a la cabeza. De hecho, a veces yo creo que muchas veces el ser usado por Dios es una tentación para el ego personal. Y a veces Dios permite que para que no se te suba la cabeza, que te quebrante un poquito y entiendes, yo soy débil y en la debilidad es que Dios se glorifica. Y él dice, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La palabra inescrutable es que no se puede entender, que no se puede investigar. O sea, esas riquezas de Cristo son tan profundas que no caben en nuestra mente. Y dice, y aquí está el misterio revelado, y de aclarar a todos
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada. En otras palabras, el misterio que no fue revelado ahora fue dada a conocer por medio de usted y yo. Dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales. En otras palabras, yo le estaba hablando en esta semana a una persona, no me acuerdo quién fue, que yo le dije, ¿sabe por qué Satanás y sus demonios nos odian tanto? Porque Dios no solamente nos rescató del pecado, nos limpió con su sangre, sino que si fallamos nos vuelve y nos restaura, nos vuelve y nos levanta, lo que tenemos que pedir perdón. Y a él no se le dio esa oportunidad. Y a él pensar que nosotros podemos, dice, 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Jehová. ¿Cuántas veces, Señor, perdona? 7 veces. Y él dice, no, 70 veces 7. Dice, camino, en Isaías, si no me equivoco, dice, camino de santidad será llamado este. Y por torpe que seas, no te vas a extraviar. En otras palabras, no importa que seas torpe, si tú amas a Dios y te mantienes firme, no te vas a extraviar. Así que este misterio que no fue revelado antes, ahora fue revelado a través de tú y yo, que Jesucristo vino a la tierra a salvar al pecador y nos hizo hijos a través de su sangre, real sacerdocio, y nos unió a la gran nación de Israel a través de su sangre. El misterio de entender que, de hecho, si ustedes buscan en Deuteronomio capítulo, lo pueden apuntar, capítulo 7, versículo 6, ahí es donde los judíos entienden que ellos eran los cheches de la película. Cuando usted lee eso, usted se da cuenta que ellos siempre han creído que ellos eran la última Coca-Cola del desierto. Y ahí establece donde dice, Dios te ha escogido para ser especial, más que todos los pueblos. Yo estoy parafraseando, usted busca el versículo, pues está más largo, pero a través de la sangre de Cristo y a través de la salvación, a través de ese sacrificio, hemos sido injertados en esa nación. Esto es una cosa, para ellos es difícil comprender, porque aún Pedro, cuando se entregó, cuando aceptó y empezó a predicar y vio que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, él se sorprendió y dijo, mira, pero esto no es para nosotros nada más, esto también es para la gente gentil. Así que Pablo explica esto dentro de la carta. Dice, una de las cosas que enfatiza la carta, el ámbito cósmico de la obra de Cristo, la supremacia de Cristo sobre la iglesia. Cristo es supremo, Él es soberano, ¿sabe? Por encima de Él no hay más nadie. Es más, le voy a decir más, Satanás sabe que por encima de Dios no hay más nadie. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted lee la porción, si no es Ezequiel 18, es Ezequiel 28, no estoy seguro bien, pero yo sé que es 18 y 28, 18 y 24, Isaías 24, Isaías 28, donde habla sobre cuando Satanás cae y dice lo que había en el corazón de Satanás. Y usted lee esa porción, dice, yo subiré al monte santo y me sentaré a la diestra y seré, fíjate que él no dice allí, y seré mayor que Dios. Quiere decir que Satanás sabía que mayor que Dios no había nadie. Dijo, y seré semejante al Altísimo. El diablo que quería hacer es sentarse y ser igual a Dios. Yo me voy a sentar allá arriba en el monte santo y voy a ser igual a Dios. Nunca declaró que quería ser mayor que Dios. Aún el mismo diablo sabía que él no tenía potestad sobre Dios. Ahora, tenemos que entender esto para que comprendamos que Cristo es soberano sobre la iglesia. También enfatiza el comportamiento cristiano y refleja la unidad del espíritu. Una cosa que dijo Cristo, que yo siempre lo llevo en mi corazón para entender que es de la manera que van a conocer quién soy yo. Cristo dijo, en esto conocerán que son todos mis discípulos. ¿Y cuál fue el secreto de eso? En que se amen los unos a los otros. Pablo enfatiza en la unidad del espíritu, porque amarnos unos a los otros va a demostrarle a la gente de afuera que somos discípulos de Cristo.
que somos creyentes en un Dios real. Tenemos que amarnos. Cuando la gente de iglesias en discordia, en separación, peleando por dogmas y doctrinas, la gente dice, chacho, si esa gente se están comiendo por los rabos, yo soy más feliz acá afuera que allá adentro, porque allá adentro el diablo es más cristiano que los cristianos. Así es. Yo he escuchado gente decir así. Yo he escuchado gente decirme, mi iglesia es la sala de mi casa, porque ustedes son peores que el mismo diablo. Así yo he escuchado personas hablar. Y es precisamente porque no hemos seguido las instrucciones de Cristo, que es, amén, que lo que va a demostrarle a la gente que somos sus discípulos es que nos amemos los unos a los otros. Y Pablo enfatizó eso. La carta está dividida en tres partes. Del 1 al 3 hablan de las riquezas del cristiano en Cristo, y cuando habla de las riquezas no está hablando de cachimiro, sino de las riquezas espirituales, las riquezas intelectuales de las escrituras. Sí, para que no vayan a confundir en superfe y digan, Urbán dijo que vamos a ser ricos. Es más, podemos no tener nada y ser más ricos que el más millonario. Amén. Y dice, parte 2, Efesios 4 dice, habla del caminar del cristiano, del 4, del capítulo 4 y el capítulo 6, 9. Y la tercera parte es, Pablo habla sobre la batalla del cristiano. Ok. También enfatiza los primeros 3 capítulos que son teológicos, hablan de doctrina. Mientras que los últimos 3 capítulos son prácticos. Cuando usted lee los primeros 3, está la doctrina, y los últimos 3 son de practicar, cosas que debemos practicar. De hecho, como siempre, me gusta escoger uno de los capítulos, y para mí el mejor de todos es el capítulo 5, que está espectacular. Pero usted se sentará con calma y lo va a leer. Para mí, de todo, digo, nuevamente repito, la carta completa está buenísima, pero el capítulo 5, léalo para que vean lo espectacular que es el capítulo 5. Bien. Y de hecho, también yo sé que muchos de ustedes conocen, pero por si acaso alguno desconoce esto, los números de los capítulos fueron añadidos después. Los versículos también fueron añadidos después. Eso fue para referencia de poder buscar las enseñanzas más rápido. Pero usted tiene que leer la carta como una carta completa que Pablo está escribiendo sobre toda la enseñanza que hay allí. Bien, dice que se enfocan en la conducta cristiana y está escrita para recordarle a los creyentes de sus invaluables bendiciones de Jesucristo, y también para vivir de una manera digna de ellas. En otras palabras, si usted conoce las promesas de Dios, si usted conoce la escritura, conoce las enseñanzas que hay allí, no podemos vivir como por yoseros bíblicos. O sea, hay tantas promesas en la escritura, hay tanta enseñanza para que usted sea victorioso en Cristo Jesús, que no hay ninguna excusa para tú decir, es que yo, pues, el COVID me apartó del Señor. Please, por favor. O sea, que Urbán no me saludó, por eso me fui de la iglesia. ¿Sabes qué? En una iglesia, un hermano se alejó, de una iglesia pentecostal que yo estaba, se alejó por 4 meses. El pastor lo fue a visitar, y ¿sabe lo que el hermano le dijo? Es que el superintendente de la escuela dominical no me saludó, y eso es el maestro, y no me saludó. El pastor viene donde mí y me dice, mira, Urbán, este hermano se ha quedado en su casa porque dice que en una escuela dominical tú no lo saludaste. Y yo, ¿en serio? ¿Y por qué no me lo dijo? 4 meses, 4 meses alejado de la iglesia, y que porque yo no lo saludé. ¿Sabe lo que tuve que hacer? Fui a su casa, lo visité, sí, me tomé el cafecito, me dejó entrar y le pedí perdón y le dije que me perdonara porque de verdad no sabía, pero le di la confianza de que la próxima vez yo no tengo ningún problema, que me diga, Urbán, no me saludaste, y hay un zancú aquí molestándome. Y después de eso regresó a la iglesia y regresó a escuchar mis clases, pero 4 meses. ¿Usted cree que eso es una excusa para apartarse del Señor? Eso no es ninguna excusa. Con las riquezas que hay en el libro en la carta a los Efesios, usted no se aparta jamás. Dice, un tema clave de la carta habla sobre cuál es el verdadero significado del misterio que habla Pablo, y aún hablando del misterio explica
Pablo explica en la carta cuál es el misterio. Y ese misterio obviamente lo leímos al principio, que los gentiles son como los judíos, ¿verdad? Herederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, tanto judíos como gentiles son miembros del mismo cuerpo. En otras palabras, ellos no están aparte y nosotros estamos aparte. Si un judío acepta a Cristo, es inclusive dentro del cuerpo de Cristo. Dice, y que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Una verdad completamente escondida para los judíos en aquel tiempo. Porque acuérdense que según le dije en Deuteronomio capítulo 7:6, habla de que ellos creían que ellos eran los únicos que iban a recibir a Dios. Ellos eran los especiales. Sin embargo, a través de Cristo ahora nos unimos todos. Otro tema clave que habla en la carta, Pablo muestra a la iglesia como un organismo, no como una organización. Obviamente una organización, pues algunos entran, otros se van, otros salen, pero cuando Pablo habla de la iglesia como un organismo, y un organismo es un cuerpo. En otras palabras, yo no puedo decirle a esta mano que no necesito esta mano. Esta mano se necesita. Si yo tengo una picada aquí, yo no me jasco con la nariz, yo necesito jascarme con esta mano. Pues en la iglesia nadie puede decir que no necesita la mano, que no necesita el pie, que no necesita la oreja. De hecho, hay un capítulo donde Pablo habla y dice, ¿seremos todos nariz? ¿Seremos todos orejas? No. Cada miembro tiene un trabajo específico y nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente. So, Pablo describe en Éfeso, en la carta a los Efesios, que la iglesia es un organismo. Y el cuerpo funciona a través del uso fiel de los dones espirituales. Usted tiene un don, usted lo utiliza para la edificación. Y obviamente para los diferentes miembros de la iglesia. Usted tiene, yo me acuerdo en una ocasión que un hermano me dijo, un joven me dijo, ay, en la iglesia yo sentí orar por este muchacho y le pedí confirmación a Dios si era de Dios que yo orara por él. Yo dije, pero si orar por una persona es una cosa buena, ¿tú crees que el diablo te va a decir a ti que ore por una persona? Al contrario, eso es bueno, y las cosas buenas hay que hacerlas para bendecir al cuerpo. Si usted en un momento dado siente venir donde mí y orar por mí, ore por mí. El Espíritu Santo lo está guiando en algo que a lo mejor yo necesito, que yo no me he dado cuenta, y te lo mostró a ti. Para eso somos un cuerpo. Quizá usted esté este dedito y a mí me está rascando este oído y usted viene y me ora. Pues cuando me ora, me rascaste el oído, porque somos un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Dice, otros temas principales que hay en la carta, habla de las riquezas de su gracia. Ese es el 1:7. Habla de las inescrutables riquezas de Cristo, y le expliqué ahorita, ¿verdad? Que inescrutable es que esas riquezas no tienen fondo. O sea, es infinito. No se puede ni comprender las riquezas en Cristo Jesús. Él habla también de las riquezas de su gloria, que está en el capítulo 3, versículo 16. También amonesta a ser llenos de toda la plenitud de Dios. De hecho, plenitud de Dios era el nombre de mi agrupación. Escogí ese nombre, tuve la agrupación por 9 años, escogí ese nombre porque entendí que plenitud de Dios significaba lo completo de Dios. Que cuando íbamos a cantar, íbamos a llevar lo completo de Dios a las congregaciones que cantáramos o que predicáramos. Y así se llamaba mi agrupación, la agrupación Plenitud de Dios. Y en esta carta él habla de que el creyente debe someterse al Espíritu Santo para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y plenitud significa de lo completo de Dios. O sea, no hay nada escondido para el que se mete con Dios a buscar su rostro. Dice, habla también de llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura. En otras palabras, va creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Otro tema habla de su propósito en la carta, de lo importante que es su propósito. Habla de su llamado y de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Habla en el capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya. En otras palabras, usted es una creación creado para Él, por Él y para Él. Habla en el capítulo 3:16 sobre el Espíritu Santo.
Y aquí obviamente usted va a ver que están brincando porque hay muchos temas que saltan. Pero el capítulo 6 habla de la armadura, de vestirse de toda la armadura. Si se fijan, van a darse cuenta que Pablo utilizó lo que él conocía de la armadura romana y establece el paralelo de la armadura romana con la armadura que el creyente debe llevar. Ahora, la conexión que tiene con el Antiguo Testamento, le mencioné, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, los israelitas que eran verdaderos seguidores de Dios siempre creyeron que solo ellos eran el pueblo elegidos por Dios. El aceptar a los gentiles en un estatus igual causó muchas disputas. O sea, obviamente entre los creyentes judíos, porque los primeros que se empezaron a convertir eran judíos, pero a ellos ver que los gentiles tenían el mismo, ¿cómo se dice? Status quo, que el gentil ahora está al nivel de nosotros, porque aceptó a Cristo, pues eso causó muchas discusiones en la iglesia, porque no podían comprender que cualquier gentil pagano podía llegar al mismo nivel de un judío cristiano a través de la sangre de Cristo. Dice, Pablo también habla del misterio de la iglesia como la novia de Cristo, un concepto nunca antes escuchado en el Antiguo Testamento, y aunque dice no escuchado en el Antiguo Testamento, tenemos que descartar la cultura judía, porque aunque no escucharon que Israel era la novia de Dios, ¿verdad? Como escuchamos ahora que la iglesia es la novia de Jesucristo, sí había un paralelo. Y cuando usted lee, cuando Jesús empieza a hablar sobre, me iré a preparar morada, ¿verdad? Si no se lo hubiese dicho, pues todo lo que Jesús habla, aún de los 7 años que dice que estaremos en el cielo celebrando las bodas del Cordero por 7 años, eso es cultura judía. Yo no tengo tiempo ahora para explicarle todo lo de la boda, pero por lo menos para que tengan una idea, cuando un joven quería casarse, él preparaba, los judíos casi siempre se establecían cerca de sus padres, preparaban un lugar cerca de los papás. Entonces, cuando ellos iban a la casa del papá a decirle, mira, me voy a casar, quiero que me digas en qué lugar puedo preparar, el papá le decía, ok, vas a coger este lugar, prepáralo. Obviamente el joven desesperado decía, ya está ready, me voy a casar. Y el papá miraba y decía, no, todavía no. El padre era el que decidía si ya el lugar que preparó el joven estaba apto para matrimonio, y el padre decía, ahora puedes ir a buscar la novia. Dígame si Jesús no usó esa misma filosofía y dijo, ni tan siquiera yo conozco cuándo vendré, sino, gracias Marisa, sino que solamente lo conoce mi Padre que está en los cielos. Entonces, el papá es el que va a decidir cuándo es que Cristo viene a buscar la iglesia. Obviamente hay unas señales que nos indican que estamos cerca, ¿verdad? Como yo le expliqué, no sé si fue al grupo de intercesión, ¿verdad? Que cuando dice que hay 10 vírgenes, y yo pregunté, ¿cuál de las 5 ustedes quieren ser? ¿Las que tienen las aceites llenas o las que están a mitad vacías? Y todos dijeron, las llenas. Y yo le dije, pues yo no quiero ninguna de las dos. ¿En serio? Y él, sí, porque se durmieron las 10. Aunque habían 5 que tenían llenas las aceites, se durmieron también. Yo quiero ser aquel que gritó y dijo, ¡llegó el esposo! Había uno que estaba vigilando y estaba despierto. Yo prefiero ser ese que estaba despierto toda la noche esperando al esposo y gritó para avisarle a los demás. Bueno, predico, está bueno esto. Dice aquí, el concepto de matrimonio Jesús lo usó, ¿verdad? Y se conoció con la iglesia, y Pablo habla de eso allí, usa ese ejemplo. Ahora, ¿cuáles son textos famosos que prácticamente ustedes lo han escuchado mucho para que los tengan? Uno de los textos famosos es capítulo 2, versículo 8, donde dice, por gracias son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese texto es conocido. Si no, apúntalo por allí para que se lo vaya aprendiendo. En el capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento, siendo la principal piedra, ¿quién? Jesucristo. Y la misma escritura dice que los edificadores desecharon la piedra principal. O sea, Israel
desechó a Jesucristo, que era la piedra principal. Capítulo 3, texto famoso del capítulo 3, versículo 19. Dice, obviamente, estoy parafraseando para que usted lo busque, lo marque, lo lea, ¿verdad? Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Por eso cuando alguien me dice, ¿qué yo debo hacer? Yo le digo, muéstrale amor, muéstrale amor. Pero es que yo he tratado el amor y eso no brega. Yo, ¿cómo tú estás diciendo que eso no brega, que eso no funciona? Cuando tú dices que el amor no funciona, estás diciendo que Dios no funciona, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, cuando tú usas el amor, estás usando a Dios para llegar al corazón de una persona. El amor cubrirá multitudes de faltas. Hay tantos versículos que el amor te ayuda a entender qué es lo que funciona, porque Dios sí funciona. Y dice, el amor de Cristo excede a todo conocimiento para que seas llenos. O sea, si usted entiende que el amor de Cristo excede a todo conocimiento, vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice allí, parafraseado, acuérdense parafraseado, pero para que ustedes lo tengan, capítulo 4, del 4 al 6, dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Ese versículo también es famoso por eso mismo, para entender que no hay divisiones, es una sola cosa, en Dios es una sola cosa siempre. Capítulo 4, versículo 8 al 10. Y esto es espectacular para que entiendan la muerte de Cristo, donde dice que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Y después más adelante ahí mismo dice, y aquel que bajó también subió por encima de todo. En otras palabras, Cristo muere y baja, y después resucita. Pero no había subido porque cuando María le iba a tocar, él dijo, no me toque porque todavía no he subido a mi Padre. En otras palabras, él tenía que darle las primicias a su Padre. En ese capítulo 4, versículo 8, especifica que Cristo bajó y después subió. Capítulo 4, versículo 11, constituyó algunos, esto ustedes lo saben, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esos ministerios? Dice ahí el por qué. Para perfeccionar a la iglesia, a los que le servimos al Señor. Estos ministerios son para perfeccionarnos. Y ya estoy cerrando. Capítulo 4, versículo 22. Y fíjense en esto para que lo tengan en cuenta siempre en su vida cristiana. Porque yo he escuchado muchas personas, no, hasta que el Espíritu Santo no me toque, hasta que Dios no me lo quite, o hasta que Dios no me hable, y eso es un error, porque si quieres que el Espíritu Santo te lo quite, si tú quieres que Dios te hable, que Dios te toque para que tú cambies y mejores, lee la carta a los Efesios, donde Pablo le dice allí, despojaos del viejo hombre. Él no dice, y que el Espíritu Santo los despojen del viejo hombre, él dice, tú tienes que despojarte del viejo hombre. Tú te conoces, tú sabes cuál es el viejo hombre. Dice, vestíos. En otras palabras, usted no va al closet. Y ustedes me conocen ya y me gusta ser medio jocoso. Yo no me paro frente al closet y digo, camisa, vísteme. Pantalón azul, móntate en mis piernas. Yo tengo que agajarla y vestirme. Coger el pantalón, ¿sabes? Y si me quedo sentado, le garantizo que Marisa no me va a vestir. Ella va a decir, si no acabas, me voy en el carro y te quedas en casa. Ella se viste y se va. Pues mira, Pablo está explicando que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Si usted conoce por las escrituras cuál es el nuevo hombre, tiene que diariamente vestirte de ese nuevo hombre que está explicado en la Sagrada Escritura. Pablo dice en el 25, esto está del capítulo 4, del 22 al 25, desechando toda mala obra, todo el pasado, en otras palabras, la basura no va a salir sola para la calle. Tan sencillo como eso. Yo no le puedo decir a la bolsa, vete, que el basurero, el trop viene mañana.
tengo que con mis manitos agajar la basura y llevarla para afuera. Lo que Pablo está estableciendo es desecha lo que no sirve, bota de tu vida, es tú. Tú tienes que tomar la decisión de decir, esto a Dios no le agrada, no lo vuelvo a hacer más. Tan sencillo como eso. Y obviamente pedirle al Espíritu Santo que te ayude y te fortalezca, pero mientras más lees la Escritura, más vas a estar fortalecido. 4:26 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le des lugar al diablo. Es un versículo famoso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no, hagáis, pero no pequéis. Pero dice, no le des lugar al diablo. En otras palabras, que la ira puede ser una puerta para que el enemigo se meta. 4:29. ¡Ay, Dios mío! Esto está bueno, me encanta la escritura porque me enseña, yo aprendo aquí a cambiar todos los días. Cuando leo estas cosas digo, Señor, ayúdame, yo quiero ser fiel a la escritura, que como dice la Biblia, cuando Él venga, me halle irreprensible. 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca. ¡Ay! Eso es para predicar, porque la gente me dice, no, pero las palabras no son malas. No, pero la Biblia no dice que son malas palabras. La Biblia lo que está diciendo es palabras corrompidas que no edifican. Y otras palabras, quizá en Puerto Rico hay una palabra que se puede decir y no es malo, pero si tú vas a otro país es malo. Cuando yo fui a Panamá, habían palabras allí que yo me sorprendía. Yo, jayo. O sea, en una iglesia me ofrecieron Kool-Aid, jugo, y era una mala palabra cuando lo dijeron y yo me asusté. Y yo admiré a los hermanos que vinieron de Puerto Rico. ¿Ustedes escucharon lo que el pastor dijo? Sí, lo escuchamos. Era rayo, pero ¿qué es lo que está ofreciendo ella? Y cuando se acabó el culto y fuimos atrás, era jugo de fruta, Kool-Aid, pero tenía una palabra rara. En ese lugar se podía decir y no era mala. En otras palabras, esa palabra en ese lugar por la cultura no era mala, pero nosotros tenemos que tener cuidado como creyentes que lo que hablemos delante de los hombres sea algo para edificar, porque la misma escritura dice que la palabra sea buena para edificar al oyente. En otras palabras, cuando usted hable, que edifica el que te esté oyendo. Así que tenga mucho cuidado lo que sale de aquí, porque las escrituras dicen en Eclesiastés que daremos cuenta por todo lo que sale de nuestra boca, sea bueno o sea malo. Número 30, 4:30 dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado. Ese famoso también, no contrista al Espíritu Santo de Dios. El 31 dice, quítense, en otras palabras, tú, quita la amargura, quita el enojo, quita la ira, quita la gritería. Si te pasas gritando, mira hermano, yo tengo que confesarle, cuando yo me casé con Marisa, yo constantemente alquilaba una camarita para grabar a los nenes y de vez en cuando grababan la ira mía, siendo pentecostal, músico de la iglesia pentecostal, y en algunas grabaciones salieron las iras mías. Y ahora yo las veo y un hermano me dijo, me imagino que las bojaste. No, no las bojé, las tengo ahí para acordarme que no debo regresar a ser así. Incluso hasta le pedí perdón a Marisa por algo que vi en un video hace 30 años atrás. 30 años atrás, y lo vi en el video y empecé a llorar y llamé a Marisa, mira el demonio que yo era contigo, mira ese video, mira cómo yo te traté, no lo puedo creer, perdóname. Y Marisa, está bien, papito, eso pasó hace 30 años, no puedo creer que ese era yo, no puedo creerlo. Otro video que encontramos donde maltraté a los nenes, ¡cierren esa puerta! ¿Quién mandó? Y yo gritando en mi casa. Y cuando, Marisa, mira que los vecinos te están escuchando. Que me escuchen para que sepan que yo soy el que manda en esta casa. Y después iba a la iglesia. Yo tengo el amor de Cristo, yo tengo el amor de Cristo. Mira, mi hermano, hay que tener cuidado. Hay que vivir las escrituras, no solamente enseñarlas, vivirlas. Quiten la amargura, el enojo, la ira, la gritería y las malicias. Dice el 32, sean buenos los unos con los otros, está diciendo tú, sé bueno tú, sé bueno. Y el capítulo 5, no lo voy a leer porque es completo, léanlo completo. Capítulo 5, espectacular, léanlo completo. Pero para cerrar, el 6, capítulo 6, versículo 11, vuelve y dice Pablo, vístanse de toda armadura de Dios. Y empieza a explicar el yelmo, el escudo,
todo lo que conlleva la armadura de un soldado. Y de hecho, el soldado siempre pelea de frente. Yo sé que algunos han escuchado esto. Nunca un soldado corre en contra del enemigo, porque si coge en contra, la parte de atrás de la armadura de su cuerpo está descubierta. Lo único que cubre es de frente. Y por eso peleamos de frente. Y por eso la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque somos nosotros los que atacamos el infierno, que atacamos a Satanás. No es que él nos ataca, es que nosotros atacamos, y si nos cierra la puerta, la rompemos y entramos, y la Biblia dice que arrebatamos las almas del mismo fuego del infierno. Entonces usted que tiene ese trabajo, no es que usted, pues, que cuando Dios me mande, no, lo está diciendo en la Escritura, tenemos que vestirnos de la armadura, y cuando tú te vistes de armadura es porque eres un soldado para pelear. Aleluya, predico, porque esto está bueno, es que la escritura está buena para predicar de verdad. Uno coge un par de versículos y uno empieza a predicar. Obviamente hay que predicarse en el espejo primero. Yo tengo en mi cubículo en el trabajo un meme que yo mismo preparé, porque alguien me dijo, yo le canto la verdad a cualquiera, pero no se canta la verdad yo mismo. Entonces yo hice un meme y puse a SpongeBob cantando con micrófono. Usted le canta la verdad a cualquiera. Mírese en el espejo y comienza a cantar. Porque al primero que hay que cantarse la verdad a uno mismo. Uno lee las escrituras para uno cantarse a uno mismo la verdad, para que uno comience a cambiar. Y dice, número 12, no tenemos, 6:12 famoso, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en las regiones celestes. Eso quizá, ¿verdad? Puede ser que en un momento dado humanamente fallé, le pasé por el lado, no lo saludé, o quizá lo ignoré, o no sé, cualquier cosa. Perdóname, yo soy humano y puedo fallar, pero nunca lo coja personal. Porque ahí dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huéspedes que están en las regiones celestes. Antes de irte en contra de un hermano, antes de irte en contra de una iglesia o de un pastor o de un líder, piense, espérate, la lucha no es contra él, la lucha son contra huéspedes que están en los aires, que quieren establecer división entre él y yo. Y la palabra división es doble visión. Él tiene una y yo tengo otra, y ahí se divide la relación. Pero tengamos mucho cuidado. Esto fue yo digo, el frosting de Efesios, para que ustedes se sienten a comerse ese bizcocho delicioso, porque se lo garantizo que no se van a arrepentir de sentarse a leerse esa carta. Recuérdense que si tienen preguntas o dudas, en confianza me escriben, israelurban@yahoo.com. Siempre intento, nunca me las invento, siempre intento por las escrituras contestarles. Espero que se hayan gozado, que se hayan edificado. Fui un poquito rapidito y le voy a explicar por qué. Porque la laptop le quedan solamente, ya está a punto de apagarse. Le queda poquitito y iba yo a las millas porque yo dije, se me apaga y me queda la clase a mitad, pero espero haberle dado lo mejor para que ustedes entonces se sienten a disfrutar. Amén. Dios los bendiga, abran sus micrófonos, saluden y los veo la semana que viene con la carta a Filipenses, que también está espectacular.